Shalom a todos, espero que se encuentren muy bien. Seguimos estudiando el libro de Bamidbar, Números, y esta semana leemos la porción de Koraj, que comienza en el capítulo 16 y termina en el capítulo 18, versículo 32. El Midrash nos va a contar un poco sobre el trasfondo de la personalidad que protagoniza esta escena, que es Koraj, y trataremos de reflexionar en los eventos que lo llevaron a levantarse contra Moshe. El Midrash dice: Koraj, hijo de Itzar, un hombre de la tribu de Leví, estaba profundamente ofendido de que Moshe no le hubiera asignado una prominente posición comunal. Koraj pensaba: mi mazal, destino, indica que yo he nacido para grandeza. ¿Por qué razón mi abuelo llamó a mi padre Itzar, que significa aceite? Debe haber previsto que al igual que el aceite siempre flota hacia la superficie, así también mi padre engendraría hijos superiores, merecedores de un ungimiento con el sagrado aceite, para posiciones de sacerdocio o para la realeza. Ahora, ¿quién es destinado sino yo, el más grande de los hijos de Itzar y el más calificado para alto oficio? Verdaderamente, Koraj combinaba cualidades superiores, las cuales pocas personas podían igualar. Primero, su linaje era ilustre. Su antepasado fue Kehat y su familia, los hijos de Kehat, eran la más importante de las familias levitas. Koraj era un primo hermano de Moshe y Aarón. Él había sido escogido como uno de los portadores del Aarón, arca. Más aún, Koraj era un hombre muy inteligente e instruido. Él previó, con inspiración divina, que sus descendientes incluirían al famoso profeta Shemuel, así como también a 14 grupos de Levíim, quienes profetizarían con inspiración divina. Dijo Koraj: estoy destinado a ser la fuente de toda esta grandeza. ¿Cómo puede ser que yo mismo no alcance un rango de especial importancia? El conocimiento previo de su gran progenie fortificó su creencia en el exitoso resultado de una revuelta contra Moshe. Él no se dio cuenta de que sería destruido y que sus hijos sobrevivientes darían a luz a estos grandes descendientes. Por sobre todo, Koraj estaba seguro de sí mismo a causa de su fabulosa riqueza. Él se consideró a sí mismo favorecido por Hashem y por consiguiente con derecho a contender contra Moshe, porque como dice el proverbio, un hombre rico habla con descaro. ¿Cómo se volvió rico Koraj? Los otros hombres de la tribu de Leví vivían en pobreza. Ellos no habían transportado oro o plata de Egipto. El mandato de Moshe de que todo judío despojara de dinero y vasijas a los egipcios se refería solo a aquellas tribus que habían realizado labor esclava. Dado que los Levíim no habían trabajado para los egipcios, sino fueron libres y estudiaron Torá, ellos no recibieron dinero en recompensa en el Éxodo. En el Yam Suf, los Levíim se abstuvieron de tomar los despojos de Egipto porque ellos no atribuían valor a las posesiones mundanas. Estaban totalmente inmersos en el estudio de la Torá. Por todos los años del desierto, los Levíim vivieron sin medios, dedicándose puramente a inquietudes espirituales. Solo Koraj estaba hambriento de dinero. En Egipto, él había sido tesorero del faraón. Había esperado que los judíos permanecieran en Egipto después de la redención y él entonces se volvería el propietario del tesoro real. Hashem, quien conduce a cada persona en la vida a lo largo de la senda que ella desea ser conducida, satisfizo el anhelo de dinero de Koraj, dejándole descubrir una parte del tesoro que Yosef había ocultado en las arcas reales. Este descubrimiento hizo a Koraj una de las más ricas personas que jamás vivieron. No obstante, dado que él malempleó su fortuna para rebelarse contra la Torá, fue castigado medida por medida. Ningún rastro de su fortuna quedó. Ella desapareció junto con él en la tierra. ¿Pero qué otros factores influyeron en su decisión? El Midrash dice que su esposa tuvo una fuerte influencia en esta decisión, ya que infló el ego de su marido y repetidamente le aseguró que él estaba a la par de Moshe y Aarón. Para su mala fortuna, Koraj escuchó a su esposa. Hubo dos personas extremadamente ricas, una judía y una gentil, quienes escucharon a sus esposas, fueron destruidas y perdieron sus fortunas. El judío fue Koraj, cuya esposa lo inspiró a rebelarse contra Moshe,
El no judío fue Amán, quien escuchó a su esposa para erigir una horca de 50 amot, aproximadamente 25 metros de alto, para Mordejai. Él no comprendió que estaba preparando la horca para sí mismo. El orgullo de Koraj estaba profundamente herido, pues Moshe aparentemente había ignorado cuando seleccionó los varios dignatarios. Él no había designado a Koraj para ninguna función sobresaliente en la comunidad. Es totalmente injusto, pensó el mortificado Koraj, que Moshe no me escogiera como Nazí, líder, sobre la familia de Kehat. Era claramente mi derecho ser escogido. Yo soy el primogénito del segundo de los hijos de Kehat Itzar. En cambio, él confirió este oficio a mi primo más joven, Elitzafán, hijo de Uziel. Mi abuelo Kehat tuvo 4 hijos: Amram, Itzar, Hebrón y Uziel. Los 2 hijos de Amram, Moshe y Aarón, se volvieron respectivamente un rey y un sumo sacerdote. El nieto de Amram, Elazar, fue nombrado Cohen, mientras yo no lo fui, a pesar de que soy ciertamente al menos su igual. Koraj calculó que aún el valor numérico de su nombre era el mismo que el valor numérico de Elazar. ¿Por qué debería Elazar haber sido nombrado Cohen cuando yo no lo fui? No puedo creer que Hashem ordenara a Moshe distribuir los oficios tan injustamente. Más bien, Moshe debe haber hecho así por su propia elección. ¿Quién dice que cada uno de sus actos es dictado por Hashem como él afirma? Koraj, un hombre sabio, perdió su sabiduría y razón porque estaba consumido de deseo por gloria y por envidia de aquellos quienes, como él lo veía, eran sus iguales y habían alcanzado rangos más altos que él. Su declaración de que Moshe había distribuido los oficios sin un mandato divino era una herejía. Koraj, así, se causó ser calificado como uno de aquellos que desprecia la palabra de Hashem. Eventualmente, Koraj fue tan lejos hasta afirmar que Moshe había inventado todos los mandamientos. La envidia de Koraj ardió en su corazón por un largo tiempo. Era el objeto de muchas conversaciones entre él y su esposa. Una de estas tuvo lugar cuando retornó de la ceremonia de purificación de los Levín, rasurado al punto de estar irreconocible. La esposa de Koraj exclamó: «Yo no te reconocí. ¿Quién te desfiguró así?» «Esta fue la acción de Moshe», replicó Koraj. «Más que eso, primero Moshe y luego Aarón me alzaron y me balancearon hacia arriba y abajo. ¡Qué desgracia! Luego Moshe me dijo que ahora estoy puro porque pasé el proceso de purificación». Koraj se mofó de la ceremonia de purificación, dado que sabía que él no se había vuelto más puro, sino por el contrario, sentía un deseo intensificado de rebelarse en contra y blasfemar de las mitzvot. En realidad, Torah y mitzvot son un elixir para aquellos que desean purificarse, pero veneno para aquellos que buscan corromperse. La esposa de Koraj le dijo: «Ridículo, tú ves cómo Moshe te odia. Él tramó la idea de afeitarte a fin de hacerte lucir ridículo». Koraj le dijo: «Tú no puedes decir así, porque Moshe después hizo lo mismo a sus propios hijos». La esposa de Koraj le respondió: «¿Qué le importa, mientras él pueda degradarte?». Después de eso, Koraj incitó al pueblo contra Moshe y ganó unos pocos seguidores. No obstante, no osó desafiar a Moshe abiertamente. El pueblo entero admiraba a Moshe y hubiera asesinado a Koraj por sugerir una rebelión contra su querido líder. Ahora, en el segundo año en el desierto, después del incidente de los espías, Koraj sintió que había llegado el tiempo para la rebelión. Muchas muertes habían ocurrido. Judíos habían perecido en Taberá y Kibrot Hatabá. Por sobre todo, el pueblo estaba deprimido, pues todos los hombres que habían salido de Egipto perecerían en el desierto. Moshe había sido capaz de impedir este decreto con su tefilá, con su plegaria, y su anterior popularidad había decaído. Muchos judíos pensaban en sus corazones que bajo el liderazgo de Moshe ellos habían sufrido muchas desgracias. En medio de todo eso, Koraj creyó que él podría ahora ganar seguidores para llevar a cabo su protesta. Como vimos, en este Midrash los pensamientos de Koraj estaban basados en una creciente envidia de quienes tenían cargos más altos. Estos pensamientos que permanecieron en el corazón de Koraj fueron además alentados por quienes lo acompañaban. ¿Fue el problema principal su ambición desmedida?
O tal vez lo fue el tomar un mal consejo para sí y continuar dejando que tales pensamientos echaran raíces en su corazón por un largo tiempo. Son muchas las preguntas que podemos realizar al estudiar este Midrash, y asimismo son muchas las enseñanzas que podemos extraer para examinar poco a poco nuestras acciones y nuestros pensamientos, para elevar nuestro espíritu. Un comentario nos dice que Korah tomó un mal consejo para sí. Cualquiera que persigue lo que no le pertenece, lo pierde. Lo que es más, pierde incluso lo que tiene. Korah perseguía lo que no le pertenecía, perdió lo que era suyo y no obtuvo lo otro. Además, Korah se fue por el camino de la disputa. Bueno, hasta aquí el Midrash de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que puedan sacar enseñanzas edificantes. Shavua Tov.